Alejandra. Bueno, Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, Como lo indicó Alejandra, el día de hoy vamos a ver esos principales cambios que digamos, que se han dado en esta norma tan importante para la seguridad de la información, que es la 27002. Esta norma lleva ya varios años, ya van 3 versiones con esta de actualización. La anterior versión pues era del 2013, esta versión es del 2022, hace poco. Esta versión es de febrero de este año, está recién digamos, generada la nueva versión. Y la idea es, vamos a presentar aquí esos principales cambios de la versión anterior, 2013, a la versión 2022. Ese es el objetivo de la sesión. Y digamos que al final, si tienen preguntas, inquietudes, las pueden hacer y vamos respondiendo, digamos, a cada una de ellas. Entonces, pues bienvenidos nuevamente y ojalá sea del agrado de todos ustedes. Como lo explicamos, entonces, la norma, pues, es una norma con 3 versiones. 2022 es la última. Hace ya, imagínense, 9 años que no tuvo digamos, un ajuste esta norma, y más con los temas actuales que estamos viviendo hoy en día. Eh, pues el tema tecnológico es súper cambiante. En menos de 2, 3 años ya, digamos, hay un cambio importante y pues este tipo de normas, digamos que no se había acoplado muy bien a esos cambios. Estamos hablando de cambios a nivel de nube, por ejemplo, seguridad en la nube, que por ejemplo que no estaba en la versión 2013, ya la vamos a encontrar en esta nueva versión. También temas de inteligencia de amenazas. Vamos a ver temas de continuidad de negocio ya como tal, aplicado a la seguridad de la información. Entonces hay unos cambios importantes que son muy relevantes, ¿no?, para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, lo que cada uno de nosotros está viviendo, lo que compartimos hoy en día en temas de seguridad. Eso es lo que, digamos, trató de hacer ISO en esta actualización. Los principales cambios son los que están acá plasmados. Tenemos digamos, el principal, uno de los principales cambios es el nombre de la norma. El segundo cambio es la incorporación de nuevos términos y definiciones, muy alineados a 27000, que es la norma de vocabulario, pero que aquí, digamos que hay unas definiciones un poco más específicas y ahorita las vamos a mencionar y definir algunas. La nueva estructura tuvo un cambio a nivel estructural. ¿Mm? Vamos a encontrar que esta norma ahora tiene un tema de atributos, está muy alineada a ciber, es decir, a todo lo que es la NIS. O sea, hay una alineación entre ISO e INIS, que eso digamos que no lo habíamos visto en otro tipo de versiones anteriores, y que en esta ya lo encontramos mucho más palpable. Tenemos también una estructuración de controles y, como lo mencioné, pues hay una nueva estructura de atributos y obviamente unos cambios en controles de la versión 2013 a la versión 2022. Esos son como los principales cambios que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues el primer cambio es el nombre. Entonces, ya pasó de un nombre que venía como un código de buenas prácticas, eh, donde lo menciona, código de buenas prácticas para eh, los controles de seguridad de la información, que era la versión 2003. Ahora en esta nueva versión cambió a información, seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, controles de seguridad de la información. Entonces, el cambio es muy enfocado a temas de ciber, todo lo que vivimos hoy en temas de Internet, todos los activos que estén en Internet, tenemos que protegerlos, es lo que dice la NIS y en temas de ciber. En temas de protección de privacidad, este es un cambio importante, están
digamos, dándole mucha fortaleza, están fortaleciendo todos esos controles de privacidad de la información, muy alineado a lo que es GDPR, ¿sí? Que si algunos ya conocen, pues esas son las normas internacionales europeas de protección de datos personal. Y pues en cada uno de los países, pues hay algunas leyes, decretos, reglamentación respecto a protección de datos personales o protección de privacidad de la información, como en algunos países lo llaman. Aquí en Colombia, pues tenemos la Ley de Protección de Datos Personal, la Ley 1581, que es la que nos rige legalmente para que todas las compañías, independientemente de su alcance, de su objeto social, deben cumplir. Entonces, digamos que esa ley, a nivel de seguridad, ¿sí? Porque la ley, digamos que no menciona controles, solamente que tenemos que tener una protección de seguridad en los datos personales, pero aquí, si lo bajamos a 27.002, ya nos habla de un poco más en detalle de esos tipos de controles para proteger la privacidad. Entonces, ese es un cambio importante que le da mucha relevancia. Y obviamente, pues ya pasó de un código de buenas prácticas al tema de controles de seguridad de la información, ya como un poco más de fortaleza, ¿no? Bueno, eso en cuanto al nombre, pues esos son los cambios importantes. Esperamos que la versión 27001, que es la norma de certificación, esté dándose un cambio o una actualización muy pronto, ya que pues todos conocemos que el anexo A de la 27001 está muy relacionado a la 27002. Entonces, esperamos que la 27001 igualmente actualice esos controles ya de acuerdo a los que se definieron en la 27002. Eso es lo que esperamos en no más de 2, 3 meses que se realice esa actualización. Bueno, tenemos algunos nuevos términos dentro de esta norma, como lo mencionamos al inicio. Estamos hablando de nuevos términos como cadena de custodia. ¿Mm? Estamos hablando de nuevos términos como información confidencial. Estamos hablando de eventos disruptivos, lo que habla por allá la 22301, que ya empieza a llamar otras normas de la serie de continuidad o de la misma serie 27001, como el caso de cadena de custodia. Hablamos de términos como endpoint. Endpoint no lo mirábamos en las normas anteriores y ya se está, digamos, detallando o describiendo en esta norma. Hablamos de brechas de seguridad de la información, hablábamos de riesgos, ¿cierto? En la versión anterior, ahora ya hablamos de brechas, las brechas que hay en seguridad, hablamos de personal, ¿sí? De todos los que participamos dentro de un sistema de gestión o en seguridad de la información, pues somos personas que realizamos algún rol dentro de la organización. Eh, Importante, ya la nueva norma habla de información de identificación personal o lo que es el PII, ¿sí? Protection Information Identification. Entonces, esto ya lo trae muy alineado a lo que es ISO 29000 o 29100, que es una norma ISO también para la protección de identificación personal. Entonces ya trae ese tipo de normas, ya trae ese tipo de definiciones de esas normas internacionales. Hablamos también de procesador de PII, identificación de información de identificación personal, muy alineado a 29100. Hablamos de evaluación de impacto de privacidad. Entonces ya estamos hablando en temas de privacidad de la información, estamos hablando en ese impacto que genera una divulgación, una fuga de información no autorizada de datos personales. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, ese impacto tiene que ser medido en temas de riesgos. ¿Sí? Ya el tema de riesgos se amplía mucho más a un tema de dato personal o privacidad de la información. Estamos hablando también de punto objetivo de recuperación, o lo que es el RPO, y obviamente el RTO, puntos objetivos de recuperación y tiempo objetivo de recuperación, que ya los vamos a describir.
Y reglas. Igualmente habla de información sensitiva, información que tiene algún tipo de sensibilidad dentro de esa criticidad. Y habla de políticas específicas y usuarios. Entonces, mire que hay unos nuevos términos que están empezando a tomar esa relevancia dentro de este tipo de normas, pues es muy importante tenerlos en cuenta. Bueno, vamos a dar algunas explicaciones de esos nuevos términos. Está, por ejemplo, cadena de custodia, que según la 27050 es la posesión, movimiento, manejo y ubicación del material desde el momento en que se obtiene hasta el momento en que se presenta en un asunto. ¿Mm? Va muy relacionado al tema de cadena de custodia en un tema de un incidente. Cuando se presenta un incidente, yo tengo que manejar, tengo que tener una cadena de custodia de esa información o de un dispositivo. Entonces, ese tipo de definiciones ya los da la norma. Para cuando se revise el tema de manejo de cadena de custodia, sepamos, digamos, a qué lo están relacionando. Otra definición, por ejemplo, está el evento disruptivo, que eso lo habla la 22301, que es la norma de continuidad de negocio. Para los que han trabajado las normas, saben que ese tipo de normas pues complementan el tema de seguridad. Y pues ese evento disruptivo es todo aquel evento o incidente, bien sea anticipado o no anticipado, que causa o tiene el potencial de causar desviaciones negativas o no planificadas de la entrega esperada de productos y servicios de una organización y la desviación de sus objetivos. Entonces, ese evento disruptivo, que puede pasar, nos genera un incidente de seguridad y obviamente, pues hay, un, hay una brecha de seguridad, hay un mecanismo tiene que haber mecanismos de contención y de recuperación pues de todos los dispositivos, servicios, todo lo que se afecte, ¿no? Este evento disruptivo pues tiene que ser tratado y obviamente eso se ve en continuidad de negocio, que ahora esta norma lo trae mucho más específico. Antes hablábamos de la continuidad en la seguridad, o la seguridad en la continuidad, mejor. La seguridad en la continuidad. Ahora no, ahora hay un tema muy específico en ese punto y es la parte de continuidad. ¿Sí? Y lo habla específicamente en un numeral, a ver si lo encuentro en este momento. Bueno, cuando lo veamos más adelante lo mencionamos, pero sí lo habla muy específicamente en cuanto a esa parte de continuidad. Información de identificación personal, que está muy alineada a la ISO 29100, son todos los datos que pueden utilizarse por sí solos para identificar de manera directa o contactar o localizar con precisión a una persona. Entonces, aquí, por ejemplo, una dirección de correo electrónico es un dato personal, la dirección del correo postal. Ahora pues en varios países y no en todos, tenemos un correo postal o una ubicación postal que lo da la misma georreferenciación. Entonces, esa dirección me ubica a mí como persona en el ciberespacio. Los números de teléfono, números de contacto, también son parte de esa identificación personal. La ubicación, las coordenadas de GPS. Cuando nosotros tenemos activado en nuestro dispositivo, un smartphone, una tablet, cuando tenemos activado esa ubicación, esas coordenadas de GPS, me ubican a mí como persona dentro del ciberespacio, en esa georreferenciación. Nombres completos, nombres de usuario, si tengo un usuario en un sistema, en un dispositivo, en una aplicación, esos nombres pues son identificación personal que me ubican a mí como un usuario del sistema. Tenemos otros como por ejemplo el tiempo objetivo de recuperación, ya estamos hablando acá de temas de continuidad, el RTO y el RPO, que son unos términos muy usados en continuidad y que ahora se vuelven más importantes en seguridad, ¿sí? Que el tiempo objetivo de recuperación o el RTO
es el tiempo o la máxima cantidad de tiempo tolerable que un sistema, la red, una aplicación, un servicio puede estar inactivo después de un fallo o un desastre. Entonces, ¿cuánto es el tiempo máximo que un dispositivo, un sistema, la red, la aplicación puede estar inactivo? Ocurrió el desastre, ¿cuánto es el tiempo máximo? Ese es el RTO. Y el RPO es el punto objetivo de recuperación, es la cantidad máxima aceptable de pérdida de datos después de un incidente imprevisto expresado en términos de tiempo. Es decir, cuánto es el tiempo máximo que yo puedo perder información. Entonces, eso depende mucho del servicio, depende mucho de las, digamos que de los acuerdos entre la compañía y el proveedor, entre la compañía y los clientes. Depende mucho, ¿no? No es un estándar, eso depende de muchos factores, pero digamos que aquí lo trae a colación pues la norma, porque ya es importante para seguridad revisar todos estos aspectos. Entonces ya la continuidad de negocio para los sistemas, para las TIC, como lo dice la norma, pues es muy importante. Entonces aquí pues algunos términos que podemos, digamos, mencionar dentro de los nuevos términos. Cambios en la estructura. Este es otro cambio importante. Mm, Vemos que en el lado derecho tenemos los nuevos cambios de la 2022 y en el lado izquierdo tenemos la versión 2013. En la versión 2013 teníamos 14 dominios del 5 al 18, de la 5 a la 18, teníamos 35 objetivos de control y teníamos 114 controles. Ahora en la versión 2022, tenemos 93 controles, es decir, bajó de 114 a 93. No quiere decir que se eliminaron controles, es importante. Se fusionaron los que habían y se crearon unos adicionales, se crearon 11 controles adicionales. Digamos que esta nueva agrupación de controles, ¿sí? Se agruparon por temas. Entonces se agruparon por 4 temas, que son controles organizacionales, que es el numeral 5 de la norma, el numeral 6, que es controles de personas, el numeral 7, que es controles físicos, y el numeral 8, que es controles tecnológicos. Pues ahora quedó de esta forma estructurada la nueva versión de la norma. En controles organizacionales, que es el numeral 5, tenemos 37 controles asociados. En controles de personas, que es el numeral 6, tenemos 8 controles. En controles físicos, que es el numeral 7, tenemos 14 controles. Y en el numeral 8, que es controles tecnológicos, tenemos 34 controles. Entonces, si se dan cuenta, la mayor cantidad de controles están en el control, en el tema 5, que es controles organizacionales, 37, y controles tecnológicos, que es 34. La mayor concentración de controles. O sea, que le dan mayor peso a ese tipo de controles en esos temas específicos. Sin desconocer, pues, los otros temas que también son importantes pues, para la norma, ¿no? Bueno, todo esto obviamente, digamos que dentro de esos ajustes, se, digamos que se fusionaron mucho con ciberseguridad. Entonces, van a encontrar ustedes que se les va a hacer, perdón, se les va a hacer muy similar a temas que si alguno de ustedes ha visto la NIS, se ha tenido la oportunidad o se ha tenido la oportunidad de estudiar o hacer algún curso de actualización o hacer algún curso en ciber, pues van a ver las 4 funciones de NIS. Esas 4 funciones de NIS ya están inmersas dentro de estos controles y ahorita los vamos a mirar porque esto tiene una relación directa. Entonces, esto tiene una dirección directa, ya que eh, esos controles, perdón, esas funciones de NIS están muy asociadas a temas de riesgo. Entonces, vamos a tener en cuenta, obviamente la norma sigue siendo enfocada a riesgos, pero aquí le dan
un poco más de relevancia a esos temas de ciber, que a veces en la norma 27002 no se mencionaba por ningún lado. Ahora ya lo tuvieron en cuenta, se fusionan, los tienen en cuenta y obviamente hay una relación directa entre ISO y NIS. Es eso así como para mencionarles. Siguiente. Entonces, antes, como les mencionaba, teníamos 14 dominios de la 5 a la 18. Teníamos el dominio de políticas de seguridad de la información, teníamos el dominio de seguridad, organización de seguridad de la información, teníamos seguridad en los recursos humanos, que es el 7, ¿sí? El A7, que era anteriormente, el A8, que es toda la gestión de activos, el A9, que era control de acceso, el A10, que era criptografía, el A11, que era seguridad eh, del entorno y física, seguridad física y del entorno, el 12 que era seguridad de las operaciones, el 13 que era seguridad de las comunicaciones, 14 que era todo el tema de mantenimiento, adquisición y despliegue de sistemas de información, todo el tema 15 que era relación con proveedores o relación con partes, bueno, sí, con proveedores, el A16 que era toda la gestión de incidentes de seguridad, el A17 que era la seguridad de la información en la continuidad, en la gestión de continuidad, ¿no? Aspectos de continuidad de negocio. Y por último, pues todo el tema de la 18 que era el cumplimiento. Ahora eso se redujo a los 5 temas: controles organizacionales, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos. Y dentro de todos esos se ubicaron ya los controles como tal. Bueno, la estructura de controles quedó de la siguiente forma. Digamos que el control tiene un título, un nombre corto. Ya el tema de lo que hablábamos antes de objetivo de control, eso desapareció, ¿sí? Ahora es un título, una tabla de atributos que está debajo del título. Ya miramos qué es la tabla de atributos, que es una tabla que indica los valores de cada atributo para el control, pero ya miramos, eso está subdividido. Hay una descripción del control, hay un propósito, ¿sí? Aplicación, hay una orientación, una guía y hay otra información que es como referencias normativas a otras normas o una explicación o algo así. Entonces, esta es como la estructura general: título, atributos, control, propósito, orientación y otra información. Dentro de la estructura de atributos, vamos a ver el tipo de control, es decir, me permite identificar cuando un control impacta la gestión de riesgos frente al incidente. Entonces, vamos a valorar ese control, si es un control preventivo, si es un control detectivo o si es un control correctivo. Ahí está mal escrito, me excuso, pero es correctivo. Entonces ya el tipo de control, lo que digamos hacíamos antes cuando valorábamos riesgos, que uno decía, bueno, este tipo de control es preventivo, detectivo, correctivo, aquí ya me lo trae la norma establecido, si es preventivo, detectivo o correctivo. Las propiedades de seguridad, es decir, ese control, contribuye a qué valor de la triada, a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad. Entonces, ya me trae esas propiedades de cada control. Puede ser uno o varios. Puedo tener un control que aplica a, a varios valores o a los pilares de la seguridad dentro de un mismo, el mismo control puede aplicar a varias propiedades. El concepto de ciber, importante, como les dije, el control, la norma ya está muy alineada al marco de NIS, donde las funciones son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces ya el control me dice, ya la norma me dice, ese control a qué función de la ciberseguridad aplica. Si es a identificar, si es a proteger, si es a detectar, a responder o a recuperar.
Entonces, eso digamos que ya me está haciendo un match con la norma NIS. El siguiente atributo son las capacidades operacionales. Es decir, esto se utiliza cuando la organización requiere clasificar los controles para establecer responsabilidades. Es decir, es un control que va enfocado a gobierno, es un control que va enfocado a la gestión del activo, a la protección de la información, a la seguridad de los recursos humanos, a la seguridad física, a la seguridad en sistemas y redes, a la seguridad en aplicaciones, a la seguridad en la configuración, ¿sí? A la gestión de accesos e identidades, a la gestión de amenazas y vulnerabilidades. Es un control que va asociado a la capacidad de continuidad, es un control que va asociado a la seguridad de los proveedores o la relación con proveedor, es un control que va asociado al legal o cumplimiento normativo, legal, contractual. Es un control que va asociado a eventos o incidentes de seguridad, o es un control que va asociado a asegurar la seguridad, ¿no? Que es lo que llamamos en temas de seguridad como hardenizar. Entonces, está muy alineado a esas capacidades. Esto también me sirve mucho para enmarcar a qué capacidad operacional yo le estoy enfocando ese control, ¿sí? Cuando yo lo implemento, cuando yo lo defino, cuando yo lo implemento dentro de mi organización. Y también, por último, dentro de la estructura del atributo, va enfocado al dominio de seguridad. Se utiliza para clasificar los controles desde el punto de vista del campo de aplicación. Entonces, es un dominio de protección, es un dominio de defensa, es de resiliencia, es de gobernanza y ecosistema. Entonces, también me ubica dentro de ese dominio de seguridad. Esa es la estructura general de los atributos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de un control que está en la norma. El control, como lo vimos, contacto con grupos de interés especial. ¿Mm? Ese es un control muy corto, descripción corta. Ahora vienen los atributos. Entonces, los 5 atributos de ese control. Es un tipo de control preventivo y correctivo. Me previene y a la vez me corrige una desviación. Eh, ¿A qué propiedad de la seguridad de la información está asociado? Entonces, mire que está asociado a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. ¿A qué concepto de ciberseguridad? ¿Recuerdan la NIS? Las 5 funciones. Entonces, este control está asociado a las funciones de proteger, responder y recuperar. ¿Qué capacidad operacional tiene? Es un control de gobierno, ¿sí? Es asociado a gobierno de la seguridad. ¿Y a qué dominio de seguridad? A defensa. Entonces, eso es importante. Así es que se describe, digamos, cada control dentro de la norma. Es un cambio muy importante. Luego de los atributos viene el control, la descripción, qué es lo que solicita. La organización debe establecer y mantener contacto con grupos de interés especial u otros foros especializados en seguridad y asociaciones profesionales. Y el propósito es asegurar que se lleve a cabo un flujo de información adecuado con respecto a la seguridad de la información. Entonces, ¿qué pasa? Que una mayor claridad, si ustedes se dan cuenta, a veces nosotros decíamos, pero bueno, eso, ¿a qué concepto de seguridad es? ¿Qué propiedad me está aplicando? Entonces, ya aquí me da mucho más contexto. Entonces, da mayor claridad, es una pedagogía a la hora de implementar mejor el control en el contexto del riesgo, ¿no? Todo en contexto del riesgo. Entonces, es importante esta descripción, como para que todos entendamos cómo de ahora en adelante vamos a encontrar los controles en la norma. Controles nuevos eh, y eliminados, ¿no? Porque solamente se eliminó uno, quiero ser claro en el tema, pero se adicionaron unos cuantos. Entonces tenemos el tema de inteligencia de amenazas. ¿Sí? Este tema es súper importante eh, porque ya la amenaza tenemos que manejarla con un tema de threat intelligence. Lo dice la norma, las mejores prácticas
de seguridad y ciberseguridad hablan de la inteligencia de amenazas, threat intelligence, que es recopilar, realizar inteligencia relevante y procesable sobre las amenazas a la información, alimentándola en el proceso de gestión de riesgos de la información. Entonces, eso es inteligencia de amenazas. Obviamente aquí pues hay unos componentes técnicos, tecnológicos, que hay que empezar a revisar. Eso depende de cada compañía, de cada organización, qué vamos a implementar en cuanto a inteligencia de amenazas. No todas requieren los mismos o las mismas capacidades. Entonces, pero ya la norma me está diciendo, tenga en cuenta la inteligencia de amenazas. Y muy seguramente es un control, obviamente, de la 27, que cuando se realice pues el tema de actualización, vamos a encontrarlo como obligatorio. Es un control que difícilmente yo puedo eh, eliminarlo de mis controles, ¿no? Suprimirlo de mis controles, porque es un tema muy relevante. Tenemos, como decía al principio, tenemos el 5.23, que es un control de seguridad para el uso de servicios en la nube. Entonces, mire que aquí ya empezamos a hablar de lo que adolecíamos todos los auditores, todos los que hemos trabajado en seguridad. Venga, cómo la 27001 empieza a alinearse con esos marcos de seguridad a nivel de nube, como el CSA, el Cloud Security Alliance, como la misma norma y unas normas asociadas a seguridad en la nube. Entonces ya empezamos a ver ese tipo de asociaciones para dar contexto y requerimientos en cuanto a seguridad para el uso de servicios en la nube. La nube se volvió un tema no de moda, es un tema que las organizaciones están implementando por temas operativos, operatividad, por temas de costos, por muchos temas que se está implementando y es una realidad. Todos, así sea el correo electrónico, está en la nube. Entonces, eso es parte pues, de toda esta transformación digital, como lo venimos diciendo desde hace varios años, en temas de nube. Entonces, ya la norma en el numeral 5.23, un control, habla de seguridad de la información para servicios en la nube. Entonces, hay ya recomendaciones. Empecemos a leer Cloud Security Alliance. Hay un tema de riesgos y controles de seguridad en la nube para que todos estemos en la sintonía. 530 es un nuevo control, preparación de las TIC para la continuidad de negocio. Entonces, mire que ya no habla de la seguridad, como lo venía hablando la norma anterior, sino prepare usted las tecnologías de la información y las comunicaciones para eventos de continuidad de negocio. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de ERPs, empezamos a hablar de estrategias de contingencia, empezamos a hablar de temas de muchos temas, ¿no? De vía, empezamos a hablar de todos estos aspectos que antes ni siquiera la norma los mencionaba. Entonces, ya estamos teniendo en cuenta esa continuidad de negocio. La organización debe prepararse para manejar incidentes graves que afecten o involucren a procesos críticos. Eso es lo que habla de preparación de las TIC para la continuidad del negocio en el control 530. El siguiente control es el control de monitoreo de seguridad física. En la norma anterior hablaba de seguridad física, pero aquí le dan mayor relevancia al tema de alarmas contra intrusos, circuitos cerrados, guardias. Aunque era un control básico y común, no lo mencionaba tácitamente en la norma anterior. Entonces aquí le da una mayor relevancia, ¿sí?, a la supervisión, al alertamiento de todas esas actividades de intrusos y pues por medios de circuito cerrado o por guardias en los puntos de acceso. Entonces ya estamos hablando de seguridad física en ese nivel. Gestión de la configuración, también estamos hablando ya de aspectos de configuración. Es todas esas necesidades de gestión de la seguridad en la configuración del hardware, software, servicios y redes. Entonces, ya la
la configuración, es decir, los sistemas o los dispositivos, los servidores, ya todo debe venir con temas de seguridad, con líneas base, que yo lo traduzco a ese aspecto, ¿no? Cuando yo trabajo gestión de la configuración, trabajo línea base, es decir, cómo yo configuro mis dispositivos, mi software, para entregarlo de una forma segura a producción, ¿m? O para que se implemente de una forma segura en producción. Entonces ya hablamos acá de la gestión de configuración en el 8.9. Estamos hablando de eliminación de la información en el 8.10. Es otro control que era obvio, ¿m? Que indica que los datos deben eliminarse cuando ya no sean necesarios para evitar divulgación innecesaria y por razones de cumplimiento. Lo dice la Ley de Protección de Datos Personal, eliminación del dato personal. ¿M? Lo dice la norma en control de registros, pero aquí digamos que lo enmarcaron mucho más tácitamente en el control 8.10. Entonces, ¿yo cómo elimino la información? Yo debo tener algunos mecanismos de eliminación por tiempo, por, no sé, por temas de negocio, porque ya se terminó la relación contractual con el proveedor, con el cliente, y yo debo eliminar esa información de mis sistemas, ¿sí? Por razones de cumplimiento, como lo dice también el tema legal. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Enmascaramiento de datos, otro nuevo control importante, no lo hablaba en la versión anterior, es un control que se alinea mucho con la política de control de acceso, además de otros requisitos, digamos, de cumplimiento. Este tipo de control, digamos que va muy asociado a mitigar el riesgo de revelar información personal. Entonces, recordemos que cuando yo tengo datos personales, cuando yo trabajo con datos personales y si son, digamos, de una alta sensibilidad, yo debo tratar de enmascararlos en lo posible, ¿no? De tratar de ofuscarlos, como también se le llama en algunos aspectos al tema de enmascaramiento u ofuscación de la información. Entonces, ya la norma me habla tácitamente del enmascaramiento de datos en el numeral, en el control 8.1, sobre todo para el cumplimiento de dato personal, ¿no? De cumplimiento de privacidad. Obviamente también para los otros requisitos de la norma, no solamente para privacidad, pero está muy enfocado porque sí es una parte importante de la privacidad. Cuando trabajo, por ejemplo, en ambientes de prueba y traigo información de producción, pues para simular ambientes reales, yo tengo que enmascarar esa información para que no se manejen datos de ese tipo. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Otro control es el de prevención de fuga de datos, que está asociado a todo lo que es protección de información confidencial contra divulgación y extracción no autorizada de datos. Entonces aquí pues aplicar algunos mecanismos de prevención de fuga de datos, aquí aplica por ejemplo mecanismos de DLP, a nivel de host, a nivel de red, a nivel de las mismas plataformas de nube. Las mismas plataformas de nube, Google, Azure, AWS, ya tienen componentes de DLP. Entonces, digamos que ya esa fuga de datos tengo que empezar a trabajarla, tengo que empezar a mitigar ese riesgo, ¿no? Que puedo tener si tengo pues todos estos componentes de nube y otros componentes pues en mi red. Monitoreo de actividades. Aquí digamos que son todas esas anomalías en la red, en los sistemas, en las aplicaciones, deben detectarse y responder para mitigar los riesgos asociados. Entonces aquí hablamos de monitoreo, ¿no? Monitoreo a nivel de actividades de la red, a nivel de actividades de los usuarios, a nivel de actividades de los sistemas, de las aplicaciones, que debo empezar a revisar. Tengo que empezar a hacer monitoreo sobre ese tipo de actividades anómalas, que es lo importante acá. Y lo habla pues en el numeral, en el control 8.16. El otro control nuevo es el 8.22, que es el filtrado web. Entonces, todo ese control o limitación de acceso a sitios web que pueden ser considerados inapropiados o riesgosos.
a nivel de seguridad. Es un control importante para, digamos que para incluirlo, porque antes pues no se incluyó en la norma, el acceso sobre todo a esos sitios web que no son apropiados y que pues traen mucho riesgo para la seguridad y para nosotros como usuarios. Entonces ya acá habla de ese tema, habla de la codificación segura. Cuando nosotros desarrollamos, cuando desarrollamos un software, hacemos mejoras al software, diseñamos y programamos, pues lo debo hacer de una forma segura. Para eso, pues hay unos mecanismos, ¿m? Para dentro de esa, o dentro de ese diseño, incorporar aspectos de seguridad. Entonces, ya lo tienen en cuenta y obviamente, pues el objetivo es reducir todas esas vulnerabilidades que pueden ser explotables durante el diseño o en los errores de la programación. Entonces, ya aquí hablamos de diseño seguro, ¿sí? Que es una parte importante. Y por último, el control que se elimina es el 1125, que es el de retiro de materiales de propiedad de la empresa. Entonces, aquí tenemos los controles nuevos y los eliminados. Controles que se fusionan con otros controles. Tenemos el 511 y el 512, que era políticas y revisión de políticas. Ahora se fusionaron en uno solo, que es el 51 de políticas de seguridad. Lo llamaron así. El 621, que era la política de dispositivos móviles, con el 1128, que es el de equipo de usuario desatendido. Ahora lo fusionaron en un solo control, que es el de dispositivos de punto final de usuario. 811, que era el inventario de activos y el de propiedad de activos, que es el 812, lo fusionaron con el 59. Ahora se llama inventario de información y otros activos asociados. 813, uso aceptable de activos, y 823 lo fusionaron con el 510, uso aceptable de información y activos. El 831 y el 832, que era gestión de soportes extraíbles y eliminación de soportes, y el 833, que era soportes físicos en tránsito, se fusionaron con el 710, medios de almacenamiento. Entonces, mire que lo que hicieron fue revisar, ¿sí? Y fusionar esos controles. ¿Para qué? Pues para reducir esa carga, ¿sí? De implementación de controles, para un mayor entendimiento digamos, del control, ¿sí? De su objetivo como tal. Y pues aquí lo podemos ver, qué se fusionaron, qué aspectos tuvieron en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, en el 924, gestión de información secreta de autenticación, y el 931, uso de información secreta, y 943, restricción de acceso, se fusionó en el control 517 de autenticación de información, es decir, lo condensaron todo ahí. ¿Sí? Y pues ahí está todo esto. Y así sucesivamente, con todos los controles fusionados, que pues tuvo esa actualización. Entonces, esto era lo que les traía el día de hoy. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pueden abrir el micrófono y con mucho gusto les resolvemos cualquier duda, inquietud. Ingeniero Jaime, buenas noches. Con Osman Ferrer. Don Osman, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Una inquietud, nosotros los que estábamos en la norma anterior que tuvimos como formación hasta la 2013 y queremos actualizarnos, ¿es posible hacerlo como un upgrade? No haciendo el curso completo, sino un upgrade de la plataforma, perdón, de la certificación en ISO 27001 y en la ISO 27002 para tomar ese paquetico. Bueno, esta norma, pues, es una norma reciente, estamos, como les comenté, es una norma que salió en febrero. Digamos que hay un tiempo de ajuste, sobre todo en las empresas, en estas entidades de certificación como Hexacom. Ellos, pues, más adelante, cuando el ingeniero Frey y Alejandra les van a comentar acerca de esto, ya digamos que lo van a tener dentro de su roadmap de certificación para actualización, pero pues ahí sí Freddy y Alejandra les pueden ampliar el tema.
De mi parte, ¿qué les puedo decir? Esta es una norma que pues, salió en febrero. Para los que están en temas de certificación, pues van a tener un tiempo, ¿cierto? Para poderse certificar, para poder pues, adquirir ese nuevo conocimiento. Asimismo, si una empresa está certificada en 27001-2013, va a tener 2 años para poderse actualizar en la nueva versión. Es un tiempo que da las empresas de certificación para poder actualizarse a la nueva versión de la norma. Entonces, digamos que la actualización de ustedes como auditores, eh, como profesionales de ciber o como implementadores de la norma, pues ya depende de los tiempos que tenga establecido pues, la entidad de certificación, en este caso Exacom, que más adelante pues ya les van a aclarar el tema. Ok, muchas gracias, ingeniero. Listo, Osman. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, en el chat, Fabián Ortega Toledo pregunta, ¿enmascaramiento de datos es similar a la encriptación de datos o es otro término? No, es otro término. Es un término de enmascarar o ofuscar. Es por mecanismos no criptográficos, sino por mecanismos de ocultamiento. Yo puedo cambiar dentro de un dato una palabra y ya me queda, digamos, cambiado la información. Entonces es un tema de yo cambiar la información, utilizarla y volverla a cambiar. ¿Sí? Entonces eso es el enmascaramiento. Es un poco diferente a criptografía. En algunos casos he visto que se utilizan eh, bueno, no realmente elementos criptográficos para poder enmascarar, sino más bien como procesos tecnológicos, ¿sí? Para poder enmascarar la información. Entonces, pues ahí está como el tema, ¿no? Es como cambiar la información. Bueno, hay otra pregunta de Guido. Guido, Inge, se eliminan el control de disposición final de equipos, quiere decir que ya no se tendrá un proceso de controlar para el manejo de la disposición final de un equipo. Sí, correcto, así es. Si se elimina pues el control, ya no vamos a tener ese proceso. Realmente no aportaba mucho. Sí, es un tema medioambiental, porque ya sé por dónde vas, porque todo lo enfocábamos desde ahí, ¿no? Cuando implementábamos este control, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este equipo? ¿Lo vamos a donar? ¿Lo vamos a reutilizarlo? Entonces, hacemos borrado seguro, ¿cierto? O realmente no lo necesitamos, ya es un equipo que se desactualizó tecnológicamente y debo regalarlo o debo desecharlo. ¿Sí? Y para eso, pues hay empresas que realizan esas actividades. ¿Sí? Y pues sí, le pega al medio ambiente, de acuerdo. La nueva versión de la 27000 acepta NIS para la ciberseguridad o también tiene sus propios controles similares a NIS. Bueno, son controles que están, digamos, asociados a NIS. No son los mismos de NIS, quiero ser claro. El tema es que los están asociando. Si ustedes trabajaron NIS, saben que hay una asociación entre NIS y 27001. Pero los que trabajamos 27, sabemos que no había esa asociación. Es decir, no nos podíamos devolver de 27 a NIS. Ahora sí lo podemos hacer. ¿Sí? Si ustedes buscan ahí en Google NIS Cybersecurity, van a encontrar un Excel con todos los dominios y las funciones y los dominios y las funciones y actividades y subactividades de cada dominio. ¿Sí? Y después van a encontrar una columna de asociación con otras normas, como la 27, COVID, otras ISO,
y otro tipo de normatividad. Entonces, mire que la NIS hizo eso, esa asociación, pero la 27.000 no la había hecho. Entonces, ahora sí lo está haciendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas Nada más noches. una pregunta que posiblemente esté un poquito fuera del tema de aquí, de la plática, pero ¿hay alguna versión o algo previo sobre modificación a los requisitos de la 27001? No, todavía creo que está en construcción. No estoy muy seguro, pero creería que ya está en construcción la nueva versión. Uh-huh. Por lo general, cuando una norma como esta se actualiza, pues obviamente la 27.001 que trae el anexo A tiene que actualizarse porque tienen que hablarse las dos normas. ¿Sí? Claro. Entonces, que yo sepa, está en actualización, pero no sé en qué grado de actualización está. Pero lo que sí sé es que va a salir pronto la nueva versión. Muchas gracias. HITRUST, servicios de HITRUST en el Cybersecurity Framework. Creo que por aquí habló alguien, Fabián, ¿cierto? Fabián, ¿a qué te refieres con HITRUST o por qué lo trajiste aquí a colación? Guido, mientras nos responde Fabián, para las empresas que están certificadas en 27 con esta nueva versión, ¿hay que volver a hacer todo el proceso o se homologa algo? Pues en razón a que muchos controles se mantienen, pero ya solo en 4 grupos. Les cuento, cuando sale una nueva versión, vuelven a hacer una revisión de todo. Entonces es como si volvieran a certificarse de cero. Entonces ellos digamos que organizan o cuadran las fechas de renovación o recertificación del sistema de gestión. Entonces, si por ejemplo una recertificación está para este año, ¿sí? La hacen, pero dentro de 2 o 3 años, bueno, 2 años o 3 años hacen la nueva recertificación, pero ya con la nueva versión. ¿Sí? Si la certificación está para el siguiente año, la recertificación, entonces ustedes pueden hablar con la entidad certificadora y decirle, no, ¿por qué no nos esperamos un año más? Implementamos la norma y ustedes me recertifican. Manejémoslo eh, como una auditoría de seguimiento. Se puede hacer, pero pues depende de cada entidad certificadora. Eh, sí, Guido, toca de cero, implementar todo. Y obviamente pues la recertificación es todo. Vuelven a revisarnos todo, porque pues hay muchos cambios que van a generar, a nivel de riesgos nomás, van a generar cambios. Y pues de ahí se desprende todo, riesgos, controles, todo, activos, bueno, hay una cantidad de cambios importantes, entonces para que lo tengamos en cuenta. Ingeniero Jaime, buenas noches. Hola, Mucho gusto Melanie. saludarlo. Digamos Buenas que yo noches. en este momento estoy empezando con temas de ciberseguridad, certificaciones y demás, y de normas, y estoy un poco confundida tal vez con el tema de las certificaciones, y quisiera preguntar específicamente si la cronología que yo ya tengo planteada en este momento es acorde. Va, la NIS, la ISO 27001, en este caso 2013, y la 27002, o sea, la 27001 es una y 27002 es otra, o es la actualización. Digamos que estoy un poco perdida en ese Bueno, aspecto. listo, Melanie. La 27002 es una norma de recomendación. O sea, la 27002 recomienda que debes implementar. Es el qué, perdón, el cómo, el cómo. La 27002 es el cómo, la 27001 es el qué debes hacer. La única norma certificable es la 27001, es decir, que la 27002 es una norma de apoyo. Te sirve mucho para saber cómo implementar un control. Entonces ahí te dice qué debes tener en cuenta, se recomienda hacer esto y esto y esto y esto. ¿Mm? Entonces es
es una norma muy asociada a 27001, pero esa es la diferencia, ¿sí? Que la 27002 trae recomendaciones para implementar el control, y la 27001 es debes hacer esto, ¿sí? Y la norma certificable. Bueno, por aquí alza la mano. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. Ingeniero Freddy. Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Todo bien. Bueno, bien, interrumpo un momento antes de que finalices la charla y contestar las siguientes preguntas que tenemos ahí en el chat. Claro que sí. Ya que sale el tema de las certificaciones y ampliando un poco más la información que acabas de dar. Bueno, primero, Osman, que comentabas hace un momento. Nosotros como personas, nos certificamos en la ISO 27001 y hay 3 niveles de certificación. La de Implementer, que es la primera, la siguiente es auditor interno y la siguiente auditor líder, cada una prerequisito de la otra. Pero la norma certificable para las personas es ISO 27001. Ahora, la ISO 27002 es un complemento a la formación dentro de la 27001, pero no nos certificamos en la 27002, ¿de acuerdo? Entonces, para contestarle primero a Osman, no hay necesidad de recertificarse si ya tienes la ISO 27001. ¿Listo? Sí, claro, conocer la 27002, actualizarnos y todo lo que nos ha comentado el ingeniero Jaime esta noche, los controles y todos los upgrades y lo que se eliminaron y los que llegaron, conocerla, ¿sí? Estoy hablando a nivel de personas que somos los que adquirimos esa certificación. Sabemos que las empresas también se certifican y ya tiene un proceso como lo acaba de explicar Jaime. ¿Bien? Claro. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ahora, Melanie, nosotros nos seguimos certificando en la ISO 27001, normal. Entonces están las certificaciones que te acabo de comentar, Implementer, que es implementar el sistema de gestión de seguridad en la información, auditarlo internamente, y auditor líder, que puede ser un rol de un auditor externo, ¿cierto? Nos certificamos en esa y vamos a seguirnos certificando en la que está vigente, porque no ha salido la otra. Bien, no ha salido la nueva versión. Entonces tú puedes adquirir esas certificaciones como persona y también la de ciberseguridad, que es otra certificación. ¿De acuerdo? ¿Sí es más claro, Melanie? De acuerdo, sí, señor. Muchísimas gracias. Tiene razón, toda la razón, Freddy. Cuando salga la nueva versión de la 27001, que yo espero no sea en menos de 3, 4 meses, antes de finalizar el año, tiene que salir ya la nueva versión por ISO. Desde ese momento, obviamente, ya pues hay que empezar a ver el tema de actualización, ¿sí? Ya, digamos que Hexacom tendrá algunos procesos de actualización, ya digamos que basados pues en sus políticas, en sus tiempos y demás, que pues ya estarán, digamos, divulgando esa información, ¿cierto? Y pues trayendo esa nueva certificación de la nueva versión a, pues a estos espacios de capacitación. Pero solamente hasta cuando se actualice. Entonces yo espero que esa norma se actualice en 2, 3, máximo 4 meses, porque no puede haber 27002 versión 2022 y 27001 sin esa actualización. No puede ser, es una norma complementaria, ¿sí? Y que tiene que actualizarse lo antes posible. Es por esa razón. Entonces, cuando salga la actualización, las personas que tienen la certificación ISO 27001 desde el año 2013 deben hacer el upgrade, ¿sí? El upgrade con los nuevos cambios. El upgrade es diferente a hacer el proceso total de certificación. Y la información que le vamos a dar como complemento una vez finalicemos la charla, alcanzar las certificaciones internacionales con los entes certificadores que nosotros trabajamos,
ustedes inician el proceso de capacitación, los que quieran adquirir la certificación, con la versión vigente. Si salido, como nos dice Jaime en este momento, en 2 o 3 meses, arrancan ese proceso de upgrade, o mejor, de contenido, porque si se van a certificar hasta ahora, el contenido como tal para que salga en la nueva versión. ¿Bien? Entonces, personas que ya estén certificadas, hasta que salga la norma, hacen un upgrade. Los que no están certificados, hacemos el curso, hacemos el proceso de certificación, presentamos el examen ante los entes internacionales, lo aprobamos, nos certificamos y obtenemos la certificación. ¿De acuerdo? Bien. Freddy, por acá Rocío Y haremos Domínguez esto más ha adelantico, alzado, así les puedo continuar. Rocío Domínguez había alzado la mano hace un momento. Sí, ingenieros, buenas noches. Hola Yo Rocío, buenas noches. de pronto me aparto un poquito también con relación al tema, y es, nosotros como compañía hemos venido trabajando en nuestros procesos, procedimientos, planes y generando pues los controles propios con relación a la 27001. En este momento justamente nos encontramos haciendo una actualización documental, pero en atención a lo que mencionan, que en 3, 4 meses vamos a tener la nueva actualización. Una recomendación por parte de ustedes sería, ¿cuál sería? Para no, de pronto no desgastar a todo el equipo haciendo de pronto doble trabajo, o si tomamos como base de una vez la 27002 para ir actualizando todos nuestros procedimientos y procesos. Bueno, te cuento, a nivel procedimental de estructura, lo puedes hacer con la 27001, que es la norma vigente. No creo que cambie de estructura. La norma 27001 no creo, porque eso es una estructura de CSL. Es decir, eso es una estructura, lo que hablamos, ¿no? Del numeral 4, del numeral 5, del 6 que es riesgos, del 7 que es recursos, del 8 que es operación, del 9 que es seguimiento y del 10 que es mejora. Ese tipo de estructura no va a cambiar. Entonces vas a poder seguir manejando la misma estructura. Es decir, si tú tienes que hacer procedimientos para cumplir con esa estructura, no hay problema. Vas a tener actualización cuando implementes controles, cuando hagas análisis de riesgos, ¿sí? E implementes controles. O cuando tengas que implementar control por un tema de negocio. Perfecto. ¿Sí? Muchas Entonces, gracias. ¿cuál es la recomendación? Sigue trabajando la 27001-2013, que seguramente no va a cambiar, su estructura no va a cambiar. Cambiarán algunos detalles dentro de la norma, pero no creo que sea tan cambio tan a fondo como si lo presentamos ahorita en la 27002. Perfecto. Que si hay estructura, que hay unificación, que hay concentración de unos, que hay nuevos controles. ¿Sí? Pero realmente mi recomendación es que sigas adelante con lo que estás haciendo, pero cuando llegues a implementar controles, revisa lo que te comenté, de cuáles se fusionaron, de cuáles salieron nuevos, y los vas teniendo en cuenta. Con eso, cuando ya salga la nueva versión, ya vas a estar más adelantada. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Listo, Rocío. Bueno, si no hay más preguntas, me retiro. Quedan con Freddy y con Alejandra, y muchas gracias aquí por el espacio. Wilson. Ingeniero, por acá la última pregunta de Wilson, si de pronto se puede conseguir o descargar la norma. En este momento, lo único descargable es en ISO. En la página de ISO está como en 149 libras esterlinas, que son allá. Más o menos, está costoso. Todavía no está la versión, sí, es costoso. Todavía no está la versión NTC, que es la versión colombiana, la norma técnica colombiana de Contec, todavía no está traducida, eso se demora un tiempo para poder traducirla. Hay de pronto borradores, y eso sí lo pueden conseguir, ¿no?
borrador de la norma, no la última versión, demos no, borradores, ¿cómo se llama? Sí, borrador. Y lo pueden conseguir, eso sí lo pueden conseguir, está muy, no es la versión final, pero está muy cercano a la versión final. Entonces pueden conseguirlo, los borradores de la norma. Bien, sí, normalmente las normas tienen un precio, ¿no? Las normas tienen un precio. Importante destacar que los entes certificadores con los que nosotros trabajamos son internacionales, o sea, la certificación es dada por un ente norteamericano. Entonces no es específica para un país, no es específica para un país. Como lo comentaba el ingeniero Jaime, por ejemplo, en Colombia está ICONTEC, que es el ente para Colombia, pero aplica, es decir, es la misma norma, con seguramente algunas adaptaciones por país. Para México hay otro, pero cuando ustedes alcanzan las certificaciones con los entes certificadores que nosotros trabajamos y tenemos las membresías, es la ISO internacional como tal, que lo pueden aplicar o adaptar a cualquier país. ¿Bien? Y ese es el que está en 149 libras esterlinas. Normalmente todas estas normas se deben comprar y deben estar, se debe hacer el pago, ¿no? Y se debe hacer el pago, pues uno, obviamente, para apoyar al ente como tal, a ISO, que es el que lo genera, y pues obviamente no incurrir en piratería ni nada por el estilo, ¿no? Es el deber ser. Es el deber ser. Encontraremos, Wilson, seguramente esos documentos introductorios donde ponen el índice de la norma y algunos aspectos, pero no toda la norma como tal. Ingeniero Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Un a gusto todos. saludarte, como siempre. Espero que todos se encuentren bien y que podamos vernos en un espacio más adelante. Claro que sí, claro que sí. Don Wilson, claro que Excelente. sí, se necesita urgente. Listo, muchas gracias a Listo. todos y pues estamos pendientes ahí, doctor Vélez. Claro que sí. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias. Hasta la Gracias, próxima. que estén muy Hasta bien. Vamos a luego. dar una información importante para los que quieren alcanzar las certificaciones del programa Training IT que manejamos. Entonces, si quieren recibir la capacitación, nosotros venimos manejando un programa de becas